Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. En el día 5 de la audiencia de juicio del caso Sobornos declararon exfuncionarios y productores de los eventos de Alianza País pagados por contratistas del Estado. Se analiza posible perjurio por parte de uno de ellos que hoy no recordó nada. Empezamos con este tema en vivo desde la Corte Nacional de Justicia. Fausto Yepes, buenas tardes. Danos más detalles al respecto, por favor. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Una jornada bastante tensa en este quinto día de audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, donde continúa la presentación de los testigos solicitados por Fiscalía. Destacaremos la intervención de 4 de ellos. El primero, Gustavo Bucaram, exsecretario de la Gobernación del Guayas, quien ha dicho que Viviana Bonilla, para entonces candidata a la alcaldía, le envió a Quito a retirar dinero para la campaña de 2014. Él retiró $100,000 en el edificio Concord en Quito, que le entregó el dinero en Guayaquil a Bonilla y a su esposo, y que el viaje a Quito fue pagado por la Gobernación del Guayas. El testigo Ernesto Guerrero ha dicho inicialmente que no recordó a los beneficiarios de los eventos, además que no recuerda los eventos pagados por las empresas contratistas, pero más adelante, después de un llamado de atención, Guerrero ha dicho que sí ha trabajado con Alianza País durante muchos años y con otros partidos políticos. El testigo Santiago Carrera, productor y fotógrafo, ha dicho que la agencia UMA Creativa lo contactó para el evento de Alianza País y para algunas gigantografías del partido para entonces de gobierno, que realizó el trabajo para Alianza País y que el pago lo direccionaron a la constructora Hidalgo e Hidalgo. Finalmente, el testigo Pedro Espinosa, que fue el primero en intervenir en este quinto día de audiencias, ex asesor de Alexis Mera, confirmó que en 2 ocasiones llevó sobres de Pamela Martínez a Alexis Mera. No confirma el contenido de los sobres, y además ha informado que viajó a Brasil posteriormente a lo que se conoció el caso Odebrecht en compañía de Alexis Mera y de un periodista. Son los testigos que se han presentado y continúan desfilando en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia. Más tarde, en las siguientes emisiones, les tendremos más detalles sobre lo que confirman o niegan los testigos que se presentan en este quinto día de audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Gracias, Fausto, por tu reporte a esta hora. A continuación les contamos que el secretario anticorrupción José de la Gasca afirmó que las propiedades obtenidas con dinero ilegal son allanadas, algunas de las cuales pertenecen a la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, detenida y procesada desde 2017 por lavado de activos. Lo dijo durante la instalación de la mesa redonda sobre anticorrupción en América Latina, la cual busca la prevención, control y sanción de estas ilegalidades. Este es el bien, ustedes podrán ver, es un penthouse con otra propiedad en la que ya se ha tomado por parte del depositario, se ha trabado el embargo. Esto sirve para que luego pase a ser rematado y ese dinero, ustedes podrán ver, propiedades de lujo, también han habido bienes muebles que se han obtenido dentro de esas propiedades. Todo esto está siendo embargado para luego ser rematado y que ese dinero pase a la cuenta única del Tesoro como es lo que corresponde. La Interpol negó la solicitud de difusión roja contra Vinicio Alvarado porque considera que su caso involucra cuestiones políticas. No es la primera vez que Interpol rechaza un pedido de búsqueda contra exfuncionarios del gobierno anterior. Una vez más, la Interpol negó una solicitud roja para un exfuncionario del gobierno anterior. Esta vez para Vinicio Alvarado, por considerar que su caso involucra cuestiones políticas. Incluso borrará su información de su base de datos. En diciembre pasado, también dentro del caso Sobornos, la entidad en cambio sí aceptó girar una alerta de difusión en contra del exministro Walter Solís y en contra de Yamil Massú. Este último luego reapareció en Ecuador y hasta le cambiaron la medida de prisión preventiva. Dentro del caso Sobornos aún está pendiente la respuesta de la Interpol al pedido de difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa. Aunque en diciembre del 2018, la entidad ya negó una solicitud en contra del ex primer mandatario y hasta un recurso de revisión presentados por la jueza Daniela Camacho, pero dentro del juicio por el secuestro de Fernando Balda.
En febrero del 2018, el organismo internacional también negó la alerta roja a Carlos Ochoa. Y en noviembre del 2019 rechazaron la solicitud presentada por Ecuador en contra de Ricardo Patiño. En el caso de Vinicio Alvarado, la Interpol tomó en cuenta el artículo 3 de su estatuto que dice: está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. También han rechazado los pedidos por no estar correctamente argumentados. Y si bien una sentencia en el caso Sobornos podría ayudar como nuevo elemento, si esta no está bien fundamentada, corre el riesgo de ser rechazada. También hay que tener en cuenta que una difusión roja de Interpol no es una orden de detención internacional. Ejemplos cercanos nos lo muestran. La alerta sirve para localizar y detener provisionalmente a la persona hasta que se dé su extradición. Nuestro ejemplo cercano es del exministro Ramiro González, que fue detenido en Perú, pero ese país negó su extradición, pese a que existía una alerta roja. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, Ecuador arma su agenda de trabajo para concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos. El gobierno y los empresarios aspiran a tener listas propuestas concretas antes de abril, mes en el que se va a realizar en Quito la segunda reunión del Consejo de Comercio e Inversiones. El tiempo es corto y a Ecuador le queda poco menos de 2 meses para presentar avances concretos, luego que Estados Unidos anunciara su interés de firmar un acuerdo comercial y mejorar la cooperación entre ambos países. Sobre este tema, en abril se tiene prevista la visita del director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo, Adam Bowler. Ahí, según el ministro de Economía, Richard Martínez, se espera cerrar algunos acuerdos y estructurar el financiamiento para proyectos de desarrollo. Estamos trabajando este momento en el levantamiento del proyecto, del portafolio de inversiones que pueden ser aplicables a este fondo. Entonces, este trabajo ha iniciado con el sector privado, tuvimos una nutrida delegación del sector privado. Sobre el acuerdo comercial bilateral, Martínez reconoció que al gobierno le falta trabajar en algunos temas, como la reforma laboral. El país necesita esa reforma laboral y no puede estar condicionada a el año electoral. Esa reforma laboral es extremadamente necesaria. Para Daniel Legarda, representante del sector exportador, Estados Unidos es un socio natural. De ahí la importancia y necesidad de concretar un acuerdo comercial a largo plazo. Recordó que casi 1.000 productos nacionales son enviados a ese país, lo que ha representado ventas por más de $2.700 millones solo el último año. Sí, Estados Unidos es por demás importantísimo para la relación comercial, para la economía, para las exportaciones, para el empleo. De ahí que un acuerdo comercial debe ser un objetivo de país y no del gobierno de turno. Se traslada inclusive más allá de este gobierno, más allá de este año y poco más que queda de gestión. Es un objetivo de país que debemos perseguirlo. La balanza comercial entre ambos países ha sido positiva por casi 20 años. Joana Ramos, 24 horas. Y aún no hay fecha para que las reformas laborales del Ejecutivo lleguen a la Asamblea Nacional, y allí los asambleístas hacen un llamado a las autoridades, pues sostienen que es un tema prioritario. El Ejecutivo en este tema ha vuelto a tomar el pelo a la Asamblea. A veces decía que ya va a mandar inmediatamente y no lo ha hecho. Yo creo que es importante que el ministro lo tome con seriedad y presente ya unas reformas. Sí, se refieren a las reformas laborales que aún no llegan al legislativo y que son una promesa del Ejecutivo. No encuentra un punto de acuerdo, no hay un diálogo transparente, no hay unas propuestas que efectivamente se traduzcan en una reforma, y hasta ahora la Asamblea Nacional no ha recibido ninguna propuesta del Ejecutivo. Según las cifras que manejan los asambleístas y empresarios, son 5 millones de ecuatorianos los que están en el desempleo. Por eso es urgente su tratamiento en el legislativo. Pero mientras más se demore el gobierno, mientras se vea más temeroso, mientras no tenga la voluntad política de presentar su propuesta, con menos facilidad se va a procesar las propuestas que ya hemos presentado los legisladores. Varios legisladores han presentado reformas al Código Laboral y por esta razón el presidente de la Asamblea, César Litardo, ha mencionado que no van a esperar el proyecto que envíe el Ejecutivo. Hemos solicitado también a la Comisión de lo laboral que pueda procesar ya los temas que tenga dentro de la misma para ir avanzando en este proceso. Mientras tanto, en la Comisión de Relaciones Laborales, el trabajo está estancado. No se ha tratado sobre la flexibilización laboral, no se ha tratado sobre asuntos de cómo fortalecer el trabajo. Personalmente no tenemos nada.
El tema sigue en manos del Ejecutivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. Los representantes de las cámaras de empresarios del país ratificaron su rechazo a la consulta popular minera planteada por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, la cual está en análisis en la Corte Constitucional. Fue durante una rueda de prensa que los representantes de las cámaras de empresarios del país ratificaron su rechazo a la consulta popular minera planteada por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, la cual está en análisis en la Corte Constitucional. Hemos presentado hace pocos días un amicus curiae más en términos de solicitar a la Corte Constitucional que desestime estas preguntas. Según información de la Cámara de Minería, solo en la provincia de Azuay hay 820 concesiones mineras, que de ser revocadas podrían traducirse en un millonario perjuicio para el Estado. David Larenas, vicepresidente de esa Cámara, sostiene que ya el Ecuador está viviendo una demanda internacional de este tipo. Ya tenemos actualmente el caso de Río Blanco. Esta empresa ya está planteando una demanda internacional al Ecuador y le está solicitando al país un arreglo de aproximadamente 480 millones de dólares. Además dicen que una consulta popular de este tipo genera inseguridad jurídica y por tanto no se propicia la inversión que tanto requiere el país. La Corte Constitucional tiene que hacer respetar un derecho fundamental que es el derecho a la seguridad jurídica. No solamente para los inversionistas, sino también para los ecuatorianos. Los empresarios concuerdan en que la minería permitirá el crecimiento del Ecuador si se la hace de forma responsable. Pequeña, mediana y gran minería que emplea a más de 33,000 personas en el Ecuador. Se prevé que hasta el año 2021, por concepto de exportaciones de oro, cobre, plata y otros metales, estas exportaciones van a alcanzar de los 3.200 millones. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre esta cuestionada consulta el próximo 12 de marzo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Pese a los reiterados pedidos de celeridad que se ha hecho desde lo más alto del gobierno, justamente para el trámite de las reformas a la ley de movilidad, aún este es un tema pendiente en la Asamblea. La propuesta fue presentada por el Ejecutivo hace 7 meses. Vamos a ver. En julio de 2019, el Ejecutivo presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pero desde entonces no ha pasado nada. El tema ha vuelto al debate cada vez que las noticias relatan la participación de un extranjero en un hecho delictivo. Y es que la propuesta busca agilitar los procesos de deportación, pues la normativa vigente desde 2017 establece 5 pasos previos para deportar a un extranjero. La decisión final incluso puede ser apelada. El penalista Daniel Curi se refiere a lo que considera otros candados presentes en la ley actual. Cuando se comete una infracción, un delito, esta persona tiene que pasar por todo el proceso penal, ¿verdad? Es decir, hasta una sentencia de última instancia ejecutoriada por parte de la Corte Nacional, si es que va incluso esta casación, lo que hace justamente que sea un proceso largo y tedioso. La normativa vigente plantea además que solo pueden ser deportados los extranjeros que cometan delitos cuya pena sea menor a 5 años de cárcel. Un asesino, por ejemplo, obligatoriamente tendrá que cumplir la pena en el país, indiferente de su nacionalidad. Es un problema porque nuestra legislación está muy blanda para eso, ¿verdad? Pero está en toda la potestad del Estado de poder decir, ¿sabes qué? Si hay un extranjero aquí que me representa un peligro, pero nosotros un poco como hemos visto esta visión de una ciudadanía universal, por así decirlo, de que cualquier persona puede entrar al Ecuador, ¿verdad? Eso ya se lo hace un poco más difícil. Irene Valencia, especialista en asuntos internacionales, cree que la aprobación de esta normativa es uno de los grandes pendientes de la Asamblea Nacional. Lo que se está buscando es una deportación inmediata, ipso facto. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando realmente la Asamblea Nacional haya aprobado reformas dentro de la Ley de Movilidad Humana. La diferencia es que la deportación no va a ser masiva, como en el caso de Perú, sino la deportación, en estos casos, con nuestra ley, debe ser una deportación individualizada. El debate, sin embargo, se divide en quienes creen que la medida restringe los derechos de libre movilidad garantizados en la Constitución ecuatoriana y que por ende es necesario una reforma. Otro grupo cree que no se la necesita. Y mientras se buscan acuerdos en el legislativo, pasan los meses y el pedido del Ejecutivo sigue en el cajón. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Cerca de 500 estudiantes rinden hoy por segunda ocasión la prueba Ser Bachiller. Según la ministra de Educación, en este grupo se identificó un comportamiento atípico durante la primera aplicación de este examen. Estudiantes de varios establecimientos educativos rindieron hoy por segunda ocasión la prueba Ser Bachiller tras las denuncias de irregularidades en la primera toma. Padres de familia que acudieron a los recintos asignados rechazaron la nueva convocatoria. El informe propio del INEVAL no dice en ninguna parte que ha existido problemas. Entonces, ¿cómo es posible que ahora el INEVAL diga estos 25 estudiantes deben repetir la prueba? Es algo inaudito. Otros, en cambio, se quejaron por el poco tiempo que dieron a los estudiantes para prepararse nuevamente. El día sábado a las 11:30 de la noche el colegio ha notificado que los alumnos van a hacer un nuevo examen y el día de ayer a la 1 de la tarde recién le notifican a cada alumno, a los 26, que el examen es hoy a las 9:30 de la mañana en el Colegio Guayaquil. Sin embargo, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, defendió la nueva convocatoria y aseguró que son cerca de 500 los estudiantes en los que se detectó un comportamiento atípico. Son solamente 500 que hay clarísimas evidencias de su comportamiento atípico y tampoco obviamente es posible, y eso se ha hecho referencia a INEVAL, es posible dejar pasar por alto la deshonestidad académica. La prueba Ser Bachiller proporciona un 30% del promedio final para graduarse en el colegio y el 60% del puntaje para postular a una universidad pública. Joana Ramos, 24 horas.